Esto se llama Carlos, ¿no? Amén, 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 así es. Carlos, quiero hacerte una pregunta bíblica Aleluya. y quiero darte un texto y tú me lo expliques, me des tu punto de vista. Aleluya. Ajá. ¿Tienes la Amén. Biblia? ¿Tienes la Biblia ahí? No, por el momento aquí no. Lea el texto. Ujú. Bueno, está basado de Tito 2:13. Amén. Ajá. El texto, te voy a resumir el texto, la parte importante que quiero que tú me expliques, ¿no? La expresión el gran Dios y Salvador de nosotros, Jesucristo, ¿ese gran Dios es Jesús o es el Padre? No se escucha. No se escucha, sí se escucha. Es que tienes ruido ahí. ¿Y ahora? Sí, te escucho ahora. Ajá, ahora sí. Muy bien. Sí se escucha ahora. Tito 2:13 es un texto que utilizan los trinitarios para decir que Jesucristo es el gran Dios y Salvador de nosotros. Pero a mí me gustaría que tú me expliques si el gran Dios es Jesucristo o es el Padre. En ese texto de Tito 2:13. Y todo usted, léelo textualmente a ver. ¿No tienes la Biblia? No, déjeme buscarlo. Claro, a mí me gustaría que lo leas en la Biblia. Textualmente para ver cómo, Exacto. a cómo se refieren ellos. Ajá. O sea, ¿qué tú entiendes por el texto? Me gustaría que me explicaras eso. Ya vamos para allá. Aleluya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Tito 2:13, ¿no? Sí. Ok. Dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, eso. Ajá. ¿Qué Se encuentra entiendes? allí el puro 13 nada más, ¿verdad? Sí, el 13. ¿Qué opinas sobre el texto? ¿Qué opina esto? Sí, ¿qué opinas tú? Bueno, mire, la palabra de Dios declara de que Dios, el Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, Sí. el Padre Dios, Él no trabaja solo, Él trabaja con tres personajes. Recordemos que Él trabaja con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espérate, déjame hacer una pausa. Tú dices que el Padre trabaja con tres personas. Tres personajes. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el Dios Sí, pero Todopoderoso. son cuatro. El Hijo, que significa Jesús de Nazaret. Carlos. Y el Consolador, que cuando Jesús está en la tierra, Él dice, yo voy para el cielo, pero no los dejaré huérfanos, sino que le dejaré al Consolador, o sea, Carlos. al Espíritu Santo. Carlos, me dijiste ahora mismo que el Padre trabaja con tres personas. ¿Hay cuatro entonces? ¿Por qué? Tú me dijiste, el Padre trabaja con tres personas. Entonces, son cuatro personas en la Trinidad. O sea, yo creo que entiendo, escucha bien. ¿O te equivocaste? Son tres personajes, en tres en uno. O vamos a ponerlo así, que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, Más ok. nadie.
Sí, pero Tito 2.13, el gran Dios, ¿quién ¿Sí es? En Tito 2.13. ¿Sí me explico, no? Sí, te entiendo, pero no me acabaste de explicarme bien el texto de Tito 2.13. Yo quiero que tú escuches bien. Escucha, estoy dando primero una Sí, pero introducción antes para de entrar en pasar el a otro texto. argumento, Ahora a lo que te quiero explicar. Carlos, Ahora bien, escúchame, Carlos, ya sabemos lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que estos tres son uno solo. Carlos, yo entiendo Estos tres eso, son pero uno solo. O sea, Carlos, trabajan en la misma área. Carlos, Escuche bien. escúchame, Cuando Carlos. dice Tito 2.13, está diciendo, dice, y guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios A su para ti? nombre Para ti, sea ¿quién es? la gloria. ¿Quién es el gran Dios ahí Ahora, en Tito 2.13? el gran Dios, Sí, ¿quién es? nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Ajá. No está diciendo del gran Dios y Salvador Jesucristo. Salvador. O sea, hay una diferencia. Está diferenciando del gran Dios que es el Padre y del Salvador que es Jesucristo. ¿Lee bien el texto? Ajá. Porque si fuera la misma persona, si el gran Dios fuera la misma persona, la conjunción y no estuviera ahí. Sería el gran Dios Salvador Jesucristo. ¿Me explico? Pablo Bueno, hubiera quitado la está bien, conjunción. como lo dice aquí, está bien. Dice Dios y Salvador. O sea, de aparte de ser Dios, también es un Salvador. Porque lógicamente, si tú te vas a un castellano normal, a una lengua castellana, obviamente, por ende, tiene que estar el I. Amén. Tiene que estar el I. Ahora, ¿qué pasa? Está hablando de una sola persona. Dios y Salvador. Está hablando de una sola persona, ¿no? No puede decir Dios Salvador. Muy bien. Dios y Salvador Ahora, del mundo. Escucha, Carlos. Hay Biblias trinitarias como el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, del año 1556, que es una Biblia donde se basó Casoló de Reina y Cipriano de Valera. Tú sabías que Casoló de Reina se basó del Nuevo Testamento de Encina y de Pérez de Pineda. ¿Sabes cómo traduce el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, trinitario? El texto lo traduce de esta manera: esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que esta Biblia lo traduce diferente a la Reina Valera tuya del 60. Pone la preposición de después de la palabra y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ahí, en Juan Pérez de Pineda, está diferenciando que Jesucristo, que es el Salvador, no tiene nada que ver con el gran Dios. El gran Dios es otra identidad diferente al Salvador Jesucristo. ¿Esa Biblia está mal? ¿La de Juan Pérez de Pineda? ¿Esa Biblia trinitaria? Ahora bien, entonces usted piensa entonces que es Jesucristo. No, quiero saber la opinión tuya sobre la traducción que te estoy citando, Juan Pérez de Pineda. Bueno, esa traducción, la que te hablamos nosotros, la que yo te hablo, Reina Valera 1960. No, pero la Reina Valera fue inspirada, escucha bien, una primera de las cosas, lo principal de todo, es que la Biblia habla de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, no puede haber equivocación. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? De que hay pero una es que la traducción de una persona que transcribe la palabra de Dios a otro libro y resumen palabras, no quitan ni añaden, Carlos, sino que resumen la versión Reina Valera. Ahora, que salieron en estos últimos tiempos, salieron, escuche bien, nuevas traducciones para querer devaluar lo que es la Biblia Reina yo entiendo, Valera, tienes razón, Carlos, pero escúchame. El problema que han salido muchas traducciones, Carlos, como la Biblia Dios hablan hoy, Dios, la nueva traducción, la libertad en Cristo, han salido muchas. Hay Biblias de los solo Jesús, hay Biblias católicas, hay Biblias de muchas religiones. ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que Dios plantó en la verdadera Biblia
de 1530, que fue la Biblia del Oso, que una de las primeras que salió, Carlos, donde Cipriano y Valeria, escuche bien, donde ellos agarraron la Biblia, esa Biblia, y transcribieron la Biblia, claro, resumieron palabras, Carlos, porque eran demasiadas palabras. Carlos, Entonces sacaron lo que déjame era decirte la algo. Reina Valera 1960. Carlos, déjame Amén. decirte Lo que algo. tú estás diciendo quizás son nuevas traducciones que hoy en la actualidad están saliendo. ¿Para qué? Carlos, Para querer decirle otras cosas o eliminar Carlos, las tildes de la palabra del Señor. Carlos, Ahora, ¿qué déjame pasa? hablarte La algo. Biblia dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero en uno solo. Está bien, Porque ok. lógicamente, si tú tienes una familia, Carlos, no me dejas hablar. tú y tu esposa, cuando tú te casas, es uno solo. Si tú tienes tus hijos, ya ustedes son tres, pero uno solo. Ahora, así mismo es Dios. ¿Qué pasa? Jesús no puede trabajar solo. El Espíritu Santo no puede trabajar solo. Dios no puede trabajar solo. Carlos, Ahora, la Biblia habla que Pablo decía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues los tres son uno. Carlos, ¿tú me vas a dejar hablar a mí? La traducción que yo te estoy citando de Juan Pérez de Pineda es del año 1556. Casiodoro de Reina se basó de esa traducción. ¿Tú sabías eso? Ajá. Entonces, si Casiodoro de Reina hizo su trabajo inicial de la Biblia del Oso, porque la Biblia del Oso no es del año 1530, quiero rectificarte, es del año 1569. Muy bien. La de Juan Pérez de Pineda lo traduce de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué esa diferencia? Esta traducción no es nueva, esta traducción es antigua y es más antigua que la Biblia del Oso. Porque la Biblia del Oso es del año 1569 y el Nuevo Testamento de Pérez de Pineda es del año 1556. Pero no obstante, Francisco de Encina, que es otra traducción donde Casiodoro de Reina se basó para traducir al castellano, también dice lo mismo, del gran Dios y de Salvador Jesucristo. Así que Ahora escúchame ese. ¿Y quién es ese? Ahora, ¿de dónde sale ese Juan de Pineda? Juan Pérez de Pineda, Ajá, ese mismo. eran personas que estaban instruidos por el catolicismo. Casiodoro de Reina era católico, ¿tú sabías eso? Sí, sí, Y Cipriano de Valera también era católico, ¿sabías eso? también. Eran hermanos también. Ajá. Ahora, ¿tú sabías que hay Biblias parecidas a estas, como el Nuevo Testamento de Pablo Belson, de un pastor muy reconocido en lo que es la gramática griega? Esa traducción es del año 1890. El Nuevo Testamento de Pablo Belson, trinitario, también dice del gran Dios y de Salvador Jesucristo. O sea, tienes tres traducciones en contra de tu traducción. Y estas tres traducciones son trinitarias. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y el Nuevo Testamento de Francisco de Encina y el Nuevo Testamento de Pablo Belson. Utiliza la preposición de después de la conjunción y de nuestro Salvador Jesucristo. Una pregunta. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Sí, yo creo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Sí creo en el Espíritu Santo. Ahora, si usted cree en el Espíritu Santo, Ajá. entonces el Espíritu Santo tocó, porque fue el Espíritu Santo que tocó la vida de Cipriano y Reina Valera. Ajá. Ahora, para inscribir lo que era, escuche bien, la Reina Valera. Ahora, ¿qué pasa? La Reina Valera no es inspirada. No es inspirada, amigo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. La Reina Valera Ahora, es inspirada. Una pregunta que te hago. ¿Ah? ¿Es inspirada la Reina Valera? ¿Cómo? La versión Reina Valera del 60 es inspirada. Inspirada por el Espíritu Santo. ¿Es inspirada? Ajá. Al español, ¿es inspirada? Puede traducir. Una cosa es traducción y otra cosa es inspiración. No. Que ellos la traducieron en Las español, traducciones no son inspiradas, amigo. Lo que es pero inspirado todas las son los palabras- manuscritos antiguos. ¿Ah?
Lo que es inspirado son los manuscritos antiguos del hebreo y del griego. De ahí para allá, todas las traducciones no son inspiradas, son hechos por hombres que cometen errores, ¿entiendes? Pero tú me estás diciendo que la Reina Valera es inspirada, eso es un error. Ahora escúchame esto, varón Frank. Sí, dígame. Tú me dices que la palabra inspirada fue en griego y en hebreo. Está bien, póngale usted ahora. ¿Usted entiende inglés? ¿Usted entiende inglés? Inglés. Más o menos, Ajá. algunas palabras no sé hablar el idioma inglés. Ahora ponte esto, que el Espíritu Santo haya inspirado la palabra en inglés. ¿Tú la vas a entender en inglés? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Obviamente, Dios tiene que utilizar a personas para que traduzcan la palabra que fue inspirada por Dios, ¿me entiendes? No fue que fue en español, no. Dios inspiró la palabra a través de griego y hebreo, que hubieron vasos, gente que fueron preparadas para traducir la palabra a lugares donde no había la misma doxología o letra o palabras que no se pueden llevar a la misma. Acuérdate de que cuando se permitió la Torre de Babel, Dios permitió confundir las letras, las lenguas, y cada quien no sabían cómo la manera de hablar. Ahora, ¿qué pasa? De que Dios ha usado estos vasos, ¿para qué? Para que traduzcan la palabra a unos a inglés, a otros a español, Carlos. a otros a España, a otro inglés, a otro francés, a otro Carlos. brasilero. Pero la palabra fue inspirada por Dios. Que le Carlos. cambiaron la traducción es otra cosa. Escúchame, Carlos. Estas tres traducciones trinitarias que yo te mencioné, Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, Nuevo Testamento de Francisco de Encina, Nuevo Testamento de Pablo Belson, traduce del gran Dios y de Salvador Jesucristo. ¿Esas tres traducciones están mal? Una pregunta que te hago. ¿Son incorrectas? Las tres. ¿Eh? Bueno, te voy a soltar esta sencillita. No, Ellos tres tuvieron, escucha bien, ellos tres, como tú dices que ellos fueron así, ellos tres fueron inspirados por el Espíritu Santo. No. A escribir las traducciones, no. No. No, yo digo traducciones, yo digo en esas tres personas que tú me estás diciendo. Inspirados para escribir la palabra de Dios, no. Los únicos que fueron inspirados fueron los apóstoles y los profetas. Ahora escúchame bien. Sí. Pueden haber tres, como tú estás diciendo ahí, 3, 4 traducciones que valgan lo que sea. Pero ¿sabe algo? ¿De dónde se tomó la verdadera palabra o de donde que la hayan escrito, tan escrito para la palabra verdadera? Si tú me dices que esas tres personas hicieron tres lingüistas, tres versiones, que está en contra de la versión Reina Valera. Ajá. Ahora, tú tienes que buscar la verdadera palabra en cual fueron ellos a buscar esa palabra. El griego. Recuerda que cuando Cipriano y Reina Valera, escuche bien, cuando fueron a transcribir la palabra, no lo transcribieron, sino que ellos solamente traducieron la palabra a un latín para nosotros entenderla. Latín. Ellos no le quitaron, ni le pusieron. Pero es que la Reina Valera no fue escrita en latín. Para nosotros, que sabemos español, amén. Carlos, la Reina Valera no fue traducida al latín. ¿Se escucha? Sí, te escucho. La Reina Valera, Casiodoro de Reina, no tradujo del griego su versión al latín. ¿De dónde tú sacas eso que fue traducido al latín? Yo no tradujo, ¿ves? Tú me dijiste, acabas de confesar, que Reina Valera tradujo al latín su traducción. ¿Eso es cierto? ¿O te equivocaste? Escucha. Dime. La Biblia como tal, estaba en griego y en hebreo, ¿verdad? Ajá, la original. La original, claro. Los manuscritos originales. Ahora, ¿qué pasa? Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Mira, estas dos personas, obviamente, para llevar a expandir esta palabra, porque fueron utilizados por Dios para expandir esta palabra, para ensanchar una de las personas, una de tantas, para expandir esta palabra. Ellos necesitaban que otras personas que no entendieran lo que era el griego y el hebreo, ellos buscaran traducir eso, ¿entiendes? Ajá. Ellos tal vez no fueron los creadores,
pero ellos fueron uno de los que buscaron a traducir esa palabra ¿Creadores de para qué? nosotros entenderla. Para entenderte, Carlos. Entenderla. Para Dios ti. bendiga a Jesús es mi roca. Amén, 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 hermano. Estoy escuchando aquí la palabra. Amén, o sea, estoy escuchando ahí sobre la traducción y quién tradujo. Es un poco complicado cuando personas no quieren entender, amén, no quieren entender. Dice que el Espíritu Santo se derramó y le voy a explicar que la Biblia no fue una inspiración. ¿Por quién dijo que la Biblia fue inspiración? ¿Dónde sale que la Biblia fue inspiración? ¿Por quién? Primera de Pedro 1:21 que dice que fue inspirada por el Espíritu Santo los que escribieron la Biblia. Pero fue por el Espíritu Santo, ¿verdad? No fue por el hombre. Exacto, claro. Amén. Ve, yo le voy a dar una explicación con lo que estaba diciendo mi hermano aquí, el evangelista. ¿Qué pasa? Ve, dice que en las torres, sí, el Señor confundió, ¿verdad? Cuando la torre de Babel confundieron las lenguas. ¿Qué pasa? Dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, escuchen bien esto, se derramó el Espíritu Santo y aquellos hablaban en lengua, ¿me entienden? En la que habían nacido cada uno, porque había una multitud. ¿Y cómo pensamos nosotros que vamos a predicar el Evangelio si hablamos una sola lengua? Y dice la palabra que habían gente de todas las naciones, o sea, estamos divididos en varias naciones. ¿Y cómo es que nosotros vamos a predicar el Evangelio si nada más está la Biblia en español? Tiene que haber una traducción, amén. Tiene que haber una traducción. Eso es inspirado aquí en la tierra porque hay leyes terrenales por el hombre. Amén. Por el hombre que inspiró ¿cómo se llama? La Biblia para ser traducida para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Jesús, pero yo no estoy... A través del Espíritu Santo. Jesús, yo no estoy hablando de crítica textual. Yo estoy hablando de Tito 2:13. Así comenzó la conversación. Tito 2:13. Si el gran Dios es Jesucristo. Y caímos en lo que es la crítica textual de las traducciones y los manuscritos originales. La pregunta te la hago a ti también, Jesús. En Tito 2:13, ¿el gran Dios es el Padre o Jesucristo? El gran Dios. ¿Quién es para ti? En Tito 2:13. Es el Padre. ¿Por qué tú dices que es Jesús? Jesús dice que fue, escucha bien. Sí. Dice, ¿por qué tú haces esa pregunta? No. Yo quiero que tú me la expliques, porque si tú haces la pregunta es porque tienes que haber una explicación. No, yo quiero saber tu opinión sobre Tito 2:13. Porque Tito 2:13, en la Reina Valera del 60, lo traduce de esta manera: esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta es sencilla, directa y al grano. ¿El gran Dios quién es? ¿El Hijo o el Padre? ¿Me escucha? Dice que, ¿sabes por qué es el Padre? Porque cuando no se le escucha, es como tú darle una autoridad al Hijo tuyo, ¿me entiendes? Yeah. Pero el gran Dios es el Padre. Es el Padre para ti. Claro. ¿Tú eres trinitario? Pero tenemos que reconocer a Jesús porque a él fue dada la autoridad. No, entiendo, pero ¿tú eres trinitario? Escucha, tenemos que reconocer a Jesús porque a él fue dada la autoridad. Jesús. ¿Entiendes? Escúchame. Es como tú a veces, acuérdate que yo te voy a poner una explicación a ti, una explicación. No, pero antes que me expliques, quiero saber si ahí el gran Dios es el Padre. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Tú eres trinitario? ¿Tú crees en la Trinidad, no? No. ¿Eh? ¿Ah? ¿Tú crees en la Trinidad? No. No creo en la Trinidad. No creo en la Trinidad. ¿Eres unicitario? Pero si hay una revelación, porque cuando la revelación que tuvo Juan, escúchame bien,
cuando la revelación que tuvo Juan, en la revelación, para el Apocalipsis dice que estaban 3, o sea, estaban unos sentados a la diestra, a la derecha y otro a la Jesús, izquierda. pero necesito saber cuál es tu dirección doctrinal. ¿Tú eres unicitario o trinitario? Yo no soy trinitario. Yo no creo en la Trinidad. ¿En qué crees tú, entonces? ¿Unicitario? En Jesús de Nazaret. Pero acuérdate que él dice a él, lo que pidiera a mi Padre, escucha bien, en mi nombre, yo lo haré, se hará, ¿me entiendes? Pero en mi Padre me dio la autoridad, o sea, yo tengo la autoridad, pero lo que pidiera a mi Padre, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, no tenemos que confundir la palabra, no la tenemos que confundir. Jesús, de sacar libros de otros libros, tenemos... Me sacaron del live. Increíble.